Primera de Corintios 12, versículo 11. Vamos a centrarnos en esta mañana en los primeros versículos que hemos leído, el versículo 11 al versículo 14, aun cuando, por supuesto, no podemos separar este texto de todo el contexto que tenemos delante de nosotros. Y es muy importante que podáis seguir conmigo la argumentación que Pablo trae de estos versículos. No lo vamos a ver solamente uno, sino que vemos todo lo que es una idea y necesita de toda nuestra atención. Hasta ahora hemos visto un aspecto de lo que estaba implicando desde el comienzo del capítulo 12 acerca de lo que es la comunión de iglesia, el centro de iglesia. Y hemos visto ya asuntos muy importantes que sugiero, os animo a que los tengáis presentes, que no simplemente sea un sermón más que se vio en el pasado, sino que las ideas que traemos tengan significado en nuestra vida como iglesia local. Hemos visto lo que es la vida y el culto de la iglesia local desde la perspectiva del señorío de Cristo, que nos dice al principio del capítulo. Siempre es para la gloria de aquel que es el Señor y que es cabeza. Hemos visto cómo el Espíritu, para llevar a eso, se manifiesta de una manera muy concreta y particular, dándonos dones. Es decir, es la manifestación del Espíritu a través de esos dones que tenemos todos nosotros. Y hemos visto también la variedad de dones que podemos llegar a tener. No solamente son estos específicos, sino que es una muestra de otra mucha variedad. Y hemos visto que los dones por los cuales el Espíritu se quiere manifestar son importantes, aplicados o adaptados a la situación concreta en la que estamos viviendo cada uno de nosotros. Cada uno tenéis, los que sois creyentes, dones de parte de Dios, características para poder funcionar y ejercerlo dentro de lo que es el contexto de la iglesia y en particular de los cultos. En esta mañana yo quisiera ver dos asuntos concretos que se desprenden de estos versículos que hemos leído con algunas aplicaciones aún más concretas para nosotros. Fijaros bien en el versículo 11, que es una unión, el versículo 11, de lo que ya se ha visto acerca de todos esos dones ejercidos en la iglesia local y lo que va a venir después, de lo que es el cuerpo y de los miembros. Y lo que nos dice Pablo en este versículo, tanto en el 11 como luego más adelante también en el 13, es que todo esto es obra y el trabajo y por tanto para la gloria del Espíritu. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es un enlace y es un enlace para todo lo demás que va a venir después. El Espíritu no solamente da los dones, sino que al fin y al cabo, es la obra del Espíritu en medio de la iglesia. Lo que quiere decir es que nosotros no somos independientes del Espíritu. El Espíritu nos da y nos dice, bueno, tú trabaja y haz lo que tengas que hacer. No, en realidad es el Espíritu que está obrando a través de nosotros. Lo que hace que no podamos recibir ningún tipo de alabanza o gloria sobre nosotros mismos, sino que toda la gloria y toda la alabanza se la tiene que llevar Él. Nosotros somos responsables, por supuesto, y lo vamos a ver más adelante en todo este capítulo, pero si hay alguna alabanza, si hay alguna honra, hay algo de lo que podamos estar orgullosos en este trabajo de ejercer nuestros dones, es para la gloria y de la gloria del Espíritu Santo. Es como cuando cada uno de nosotros es un instrumento en las manos del mecánico o del técnico. Y no podemos llegar y decir qué orgulloso puede estar esta maza o este alicate o este lápiz. En realidad es aquel que maneja el instrumento, el que se va a llevar toda la honra a la hora de trabajar en esa mecánica, en ese taller o en esa escritura.
Así es como tendremos que mirar lo que cada uno de nosotros tiene para la gloria y la honra del Espíritu. Y por tanto, Él es soberano. Es decir, que lo que está haciendo lo hace como Él quiere, con quien Él quiere. Y no podemos entrar en ningún tipo de discusión con Él. Él es el que decide. Y podemos encontrar una iglesia local como la nuestra que es muy rica o una iglesia como la nuestra que es muy pobre en el ejercicio de los dones, en la variedad de los dones. Pero al final, todo lo que pueda surgir de lo poco que tenemos o de lo mucho que tenemos es por la obra del Espíritu. No podemos entrar a discutir cada uno de nosotros ¿por qué tengo este don y no tengo este otro? O me gustaría tener aquel de allí y no tener este que es menos visible, quizá. Sino que el Señor da o el Espíritu da. Y por tanto eso es lo que tenemos y es con lo que tenemos que trabajar. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Porque aun cuando más adelante, y así lo tenemos que decir, se nos anima a buscar los dones mejores, el don que tú tienes es en el don por el cual tú tienes que trabajar, porque Él es el don que el Espíritu te ha dado. Fijaros cómo lo dice más adelante en el versículo 13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Esta idea de judíos y griegos, esclavos y libres, ha aparecido también anteriormente o en otros lugares. Nosotros somos distintos, pero cuando el Espíritu obra en nosotros y nos une a la iglesia o al cuerpo de Cristo, es Él el que lo hace y Él es el que toma las decisiones. La idea que lo pone es bautismo. El bautismo es cuando está hablando de la unión. Somos unidos a este cuerpo que es Cristo, porque solamente hay un cuerpo, solamente hay un Cristo. Es el Espíritu el que toma la decisión. El bautismo en el sentido espiritual de la unión al cuerpo que es Cristo y que en otros pasajes en las Escrituras se nos dice. Somos lo que somos porque estamos unidos a Cristo y si fuéramos independientes de Cristo no podríamos hacer nada. La rama fuera del tallo no tiene vida, tenemos que estar en la vid, tenemos que ser pámpanos en Cristo, sin mí nada podéis hacer. Pero en Cristo todo es posible. Así que los creyentes hemos sido por medio del Espíritu unidos a Cristo. Si no estás en Cristo, no eres creyente. Esto es lo que nos va a decir. Y entramos a formar parte de la iglesia. En el libro de Hechos se nos dice que los que creían eran añadidos. Esto es lo que se está refiriendo aquí, cuando nos dice que el Espíritu nos añade, nos une a la iglesia, al cuerpo o al mismo Cristo. Si nuestra salvación va a estar vinculada completamente en la unión que es el cuerpo de la iglesia y que es en Cristo, lo que nos va a añadir además en este versículo 7 es que, y todos, dice, se nos dio a beber de un mismo espíritu. Es decir, el espíritu es el que nos une y el espíritu es el que nos alimenta. Él es el que nos fortalece. Bebemos del Espíritu para poder ejercer esos dones que hemos recibido. Él es nuestro alimento espiritual, es el elemento para afilar nuestra herramienta de trabajo. Es lo que nos hace poder ser útiles en las circunstancias en las que nos encontramos. Si queréis ser cristianos útiles, lo que necesitáis es depender completa y constantemente del Espíritu, con todo lo que eso implica. En otros lugares se nos dice que tenemos que caminar en el Espíritu o que tenemos que estar llenos del Espíritu o que no podemos apagar el Espíritu. ¿Por qué? Porque nuestra vida, igual que ha empezado por la obra del Espíritu que nos ha unido a Cristo, es en el Espíritu que nosotros dependemos. Y por tanto, cada uno de vosotros lo tiene que tener en consideración. ¿Bebes cada día del Espíritu?
¿Alimentas tu ánimo de Él? ¿O te conformas con las cosas del mundo? ¿O con algún tipo de papilla que te dan, de puré que te da el mundo? ¿O estás buscando de la misma manera que depender de Él, alimentarte de Él de manera constante? Claro está, ese alimento que recibimos del Espíritu son los medios de gracia. Si queréis tener los dones que hemos leído en el versículo 10, en el versículo 9, lo que tenéis que buscar son los medios de gracia por los cuales el Espíritu trabaja. Por ejemplo, ¿oras? ¿Cómo vas a poder discernir de espíritus? ¿O cómo vas a poder instruir al que lo necesita? ¿O cómo vas a poder ser consolador si no te alimentas con la oración? Otro de los instrumentos que el Espíritu utiliza para darte de beber o para alimentarte es el estudio de la palabra. ¿Cómo vas a poder ejercer aquello que el Espíritu te ha dado si no buscas la palabra inspirada del Espíritu? ¿Cómo te alimentas cada día? ¿Te conformas con un pequeño devocional, con un versículo que se difumina en tus pensamientos? ¿O de verdad escudriñas y meditas la palabra para que el Espíritu te dé a beber y te haga útil en la vida de iglesia? ¿Cómo es tu comunión con los creyentes? ¿Te conformas únicamente para alimentarte en ese ratito antes del culto y después del culto para dejarlo todo al margen hasta el próximo domingo por la mañana? ¿O eres de aquellos que se da cuenta de la importancia de la comunión los unos con los otros? Porque a través de la comunión como medio de gracia, la comunión entre los creyentes o el amor entre los hermanos, es que nos fortalecemos, bebemos para que podamos ser útiles en la causa de nuestro Señor. Podríamos extendernos más con todos esos medios de gracia, la obra del Espíritu para trabajar en nosotros. Es muy fácil pensar, bueno, yo me relajo en mi casa hasta que vea las llamas de fuego que vienen del cielo, que es las llamas del Espíritu para darme poder. Claro, el Espíritu puede hacer esto porque Él es soberano. Y como hemos hablado anteriormente, necesitamos del poder del Espíritu en nuestra vida, necesitamos avivar, un despertar de nuestras conciencias y nuestros corazones, pero no dejemos ignorados los medios normales por los cuales el Espíritu nos está ayudando para poder ejercer los dones que Él mismo nos ha dado, por los cuales Él se quiere manifestar para la gloria de nuestro Señor o de su señorío. Orar, estudiar, comunión, etcétera. Pero vamos a la segunda parte, el segundo elemento que debemos de considerar. Después de haber dicho que esto es obra del Espíritu, el Espíritu nos añade, el Espíritu se manifiesta, del Espíritu bebemos o nos alimentamos. Pero fijémonos ahora en los detalles cómo lo va a expresar, porque se va a extender mucho a lo largo del resto del capítulo en lo que es el cuerpo y lo que son los miembros. Nos fijamos en nuestro propio cuerpo cuando estamos desnuditos delante del espejo y sabemos lo que es el cuerpo. Es el yo, uno, somos un cuerpo solo, no estamos divididos y que tenemos brazos, tenemos dedos, oídos, ojos, orejas, pies, las partes más pudorosas, etc. Somos cuerpo. Y el apóstol Pablo coge esa imagen de ser el cuerpo con diferentes miembros, ¿no?, para hablar acerca de Cristo y acerca de la iglesia. Lo que tendríamos que centrar en primer lugar es a qué se está refiriendo Pablo cuando habla de un cuerpo o cuando habla de la iglesia, del cuerpo de la iglesia. Bueno, tenemos en resumido dos ideas de iglesia. En primer lugar, lo que es la iglesia universal, la iglesia invisible, es decir, todos aquellos por los cuales Cristo murió en la cruz. Nosotros no lo sabemos, no sabemos dónde están, los consideramos del pasado, del presente y los que han de venir en el futuro. Sabemos que la iglesia invisible y universal es perfecta, porque no va a faltar ninguno y no va a sobrar ninguno. Es decir, todos por los cuales Cristo murió son los que están seguros para entrar en el reino de los cielos cuando Él venga por segunda vez. Ahí no hay error, el Señor no se equivoca, ni sobra ni falta.
Pero esa iglesia invisible está representada, se hace visible en la iglesia local. Entonces, los que estamos aquí ahora en este lugar somos los creyentes que damos visibilidad a aquello por lo cual Cristo ha venido, Cristo ha muerto y Cristo ha resucitado. Ahora, cuando hablamos de la iglesia local, entonces vemos que hay imperfección y que hay necesidades y que tenemos, por tanto, que luchar con diferentes situaciones. Es por eso que se nos dan esos dones del Espíritu, esos miembros, es la obra del Espíritu, porque tendremos que saber quién es y quién no es, cuándo está, los que salen de nosotros porque no eran de nosotros, etc. Pero siempre será el intento de reflejar lo que significa la Iglesia universal y que hagamos todo lo que sea posible para que sea de la manera más adecuada. En el capítulo 3 de esta misma carta nos dice que ese cuerpo, que es la Iglesia, es el templo del Espíritu. Es el lugar donde el Espíritu se desarrolla. Claro, el Espíritu está de manera universal en los creyentes de todos los lugares, en todas sus circunstancias, visibles o no, y está en la iglesia concreta como está en el individuo en particular. Pero lo que tendríamos que mirar es que nosotros, que somos la iglesia, somos como un templo, somos como una casa, un edificio que nos dice, y en medio está el Espíritu que quiere obrar y quiere manifestar su poder. El poder no únicamente del trueno, del rayo, de las tormentas que son frenadas, de los milagros portentosos que hay en el mundo, sino el trabajo constante del Espíritu por medio de su cuerpo, por medio del templo, para manifestar la gloria de nuestro Señor. Es la iglesia local donde nosotros nos reunimos, donde tomamos decisiones como cuerpo y que, bueno, pues intentamos reflejar lo que creemos y lo que somos o entendemos. A esto es donde nosotros nos tenemos que centrar. Es lo que está tratando Pablo de mostrar para la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto es el reflejo de la iglesia en ese lugar concreto con las circunstancias que lo rodean. Y esto es lo que nosotros somos en esta ciudad, de Ciudad Real, y en esta época del siglo XXI, en este momento concreto del año 2022. Somos los creyentes y formamos un cuerpo. Y cada uno de nosotros es un miembro y que intentamos, nos forzamos, o deberíamos de forzarnos, para mostrar lo que Cristo ha hecho por su pueblo hasta que lo lleve a los cielos. La iglesia local como cuerpo. Ahora, después de haber dicho esto, dice somos un cuerpo en Cristo, nos dice que somos varios miembros o que lo formamos con diferentes miembros, son diferentes perspectivas que vamos a ver. Y ahora es importante que nosotros señalemos qué es lo que significa ser miembro de ese cuerpo. Bueno, pues empecemos. Ser miembro de un cuerpo o del cuerpo de Cristo significa, en primer lugar, ser creyente. En el libro de Hechos, en el capítulo 2, cuando nos dice que éramos añadidos a la iglesia, nos está hablando de aquellos que han creído, que han puesto su confianza en el Señor Jesucristo. No está hablando de simpatizantes que se añaden, no está hablando de los hijos de creyentes que toman la fe de sus padres, no está hablando de aquellos que toman algo externo, de ritual religioso. No, lo que está diciendo ser miembro del cuerpo que es el cuerpo de Cristo, el templo del Espíritu, lo que nos está diciendo es aquellos que son creyentes, que han puesto su confianza para el perdón de sus pecados en el Señor Jesucristo.